Bienvenidos. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 8. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio. Hemos estado en Romanos desde hace algún tiempo y hemos visto esto como columna vertebral, ¿verdad? La columna vertebral es esta, Romanos 1, 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder para salvación para todo aquel que cree. Y como dice la Escritura, dice, el justo por la fe vivirá. Y esta ha sido la columna vertebral de nuestro estudio y hemos visto a través de la palabra que la justificación viene por fe, por el Evangelio. Pero hemos visto también en Romanos capítulo 4 al 7 cómo la santificación también es a través del Evangelio. Y la semana pasada comenzamos a ver esta vida en el Espíritu. En Romanos capítulo 8, algunos de nuestras Biblias tienen algunos títulos en la parte de arriba, ¿los has visto? Y muchos de ellos tienen este título, Viviendo en el Espíritu o La vida en el Espíritu. Y es que en el capítulo 8, antes del capítulo 8 se ha mencionado el Espíritu una o dos veces y en el capítulo 8 está inundado de este tema, el Espíritu, porque ahí comienza a enseñarnos Pablo acerca de esta vida. Yo le he puesto la vida en Cristo, porque en el versículo 8 me dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El estar en Cristo Jesús cambió mi situación, incluso la forma legal, judicial en que me ve Dios. En Cristo soy salvo, en Cristo soy justo, en Cristo tengo una vida, dice el versículo 1, sin condena. Y vimos cómo era una vida así, una vida en el Espíritu, en contraste con una vida en la carne. Pero también la semana pasada dijimos que la vida en Cristo también es una vida llena del Espíritu. Una vida donde el Espíritu Santo viene a estar en nosotros. ¿Te acuerdas en el versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros? Si Cristo está en vosotros. En el verso 11 dice, si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos mora en vosotros. Una vida en Cristo es una vida llena del Espíritu, donde el Espíritu mora, donde el Espíritu te guía. Pero hoy vamos a ver a partir del verso 18 hasta el 27 que la vida en Cristo es una vida de esperanza. ¿Por qué no leemos la porción y luego oramos y ponemos este tiempo en sus manos? Dice así, Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede, dice, por los santos. ¿Oramos? Señor, gracias por este tiempo. Queremos pedirte que tu palabra atraviese nuestro corazón, como dice tu palabra de ella misma, que es como espada de dos filos, que penetra hasta los huesos, hasta el tuétano, y que penetra hasta el corazón, discierne sus motivos y sus intenciones. Haz esto en nuestras vidas el día de hoy con tu palabra. Atraviésanos, Señor. Muéstranos quiénes somos, pero también muéstranos quién eres tú, Señor. Y muéstranos sobre todo esta esperanza que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 18 hay una palabra que de repente como que desencaja en esta porción, porque ha estado hablando acerca de
la vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu es vida y paz. Y nos contrastó con la vida en la carne, que me habla de una persona que aún no ha creído, que no puede agradar a Dios. Pero luego me habla de una manera maravillosa del Espíritu Santo, morando en mí, guiándome. Y el Espíritu dice, no el espíritu de esclavitud para andar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Pero de repente en el versículo 17 me dice esto. Ok, no dije cuál era la palabra que desentona, ¿verdad? En el verso 18 la palabra que desentona es aflicciones. ¿Viste eso? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. O sea, ¿de dónde salió eso? Si me estaba hablando del Espíritu y me estaba hablando de por el cual puedo clamar papito, Abba Padre, pues tenemos que leer el verso 17. Mira lo que dice el verso 17. Y si hijos, porque ahora tenemos su Espíritu, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero de repente dice esto: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué dice? Glorificados. Y aparece este tema, padecer, aflicción en el verso 18. Y luego comienza a desencadenarse con palabras como sujeta a vanidad, como esclavitud, como corrupción, como dolores de parto, como gemidos. ¿Quién es el que gime sino alguien que tiene un dolor? Gemir es esto, algo que se expresa muchas veces sin palabras, causado por un dolor. Bueno, aquí me dice, tenemos herencia como hijos y nuestra herencia es Dios y estaremos frente a Él, pero de repente dice, vas a padecer. En el versículo 17, en otra versión me dice así: así que somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Porque en realidad hemos creído en el Señor Jesús, el cual padeció por nosotros. Él padeció por nosotros. Pero de repente suena extraño en medio de este tipo de vida que me dice que es una vida de vida, una vida en el Espíritu, una vida que trae vida y trae paz, y de repente padecer, sufrir. Pero la verdad es que si te vas a la vida del Señor Jesús y las palabras que le hablaba a sus discípulos, son palabras así. No es un llamado a la comodidad. Incluso a sus discípulos les dijo, acompáñame a Mateo capítulo 16. Mira lo que le dice Jesús a sus discípulos. Un llamado donde me habla de padecer y no tanto de comodidad. Mateo 16, 24, Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto pareciera todo lo contrario a la vista de una vida, de una vida en el Espíritu, una vida llena de paz. De repente se atraviesa esto, cruz. Ahora, obviamente la cruz en nuestros días la vemos muy romántica, ¿no es así? La ponemos, la colgamos, la adornamos, la traemos. Pero en realidad cuando se hablaba de cruz en la época del Señor Jesús, se hablaba de muerte, de eso, de estar en la fila para morir, de estar en la fila para condenado a la muerte, con un solo destino, la muerte. Y de repente Jesús dice esto: ¿quieres seguirme? Entonces niégate a ti mismo y toma tu cruz, muere. El camino es hacia la muerte. Ahora, esto hace un contraste, claro, porque la vida en la carne, ¿recuerdas? Meditábamos en eso la semana pasada, y la vida en la carne es satisfacerme a mí, se trata de mí, se trata de satisfacer los deseos de mi carne, de mis deseos. Y de repente que diga Jesús, niéguese a sí mismo, hace un contraste con esta vida, una vida centrada en mí mismo, y de repente Jesús dice, no, niégate a ti mismo y toma la cruz. Ahora mira lo que dice en Mateo, unos capítulos más atrás. Jesús también hace un llamado y dice así en Mateo capítulo 10, verso 38, y esto suena aún un poco más radical. Jesús dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Wow. Entonces, ¿quién le va a seguir? ¿Quién va a querer seguir a alguien que dice, si no tomas tu cruz, no eres digno de mí? Es más, vete unos versículos atrás.
Mira lo que dice en el versículo 34. Es Jesús hablando, diciendo, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino que espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces yo he venido a traer división. Jesús dice esto. Jesús dice, he venido a traer división. Y si no tomas tu cruz y me sigues, si vienes en pos de mí, no eres digno de mí. El camino al que Jesús nos está llamando es un camino que es seguir sus pisadas. ¿Y cuáles fueron sus pisadas? Sus pisadas se dirigieron hacia la cruz. Jesús está hablando de algo que es bien íntimo y bien cercano, el hogar. Los enemigos serán los de su propia casa. En el verso 37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Con esto no está diciendo Jesús que te olvides de tus padres y te olvides de tus hijos, no. Pero mi amor debe de ser aún más profundo por mi Señor. Porque dice Jesús, si es así, si no tomas tu cruz y vienes en pos de mí, no eres digno de mí. De repente dices, no, espérame, esto como que contrasta mucho con el Jesús diciéndome, el ladrón vino para matar, robar, destruir. Ojo, porque Jesús no está hablando de matar, robar y destruir. Pero dice, el ladrón no vino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y de repente hace un contraste. La Biblia me habla de esta vida abundante en Cristo, esta vida llena de paz, pero también me habla de un sufrimiento y de un padecer. Entonces, ¿cómo puedo decir que la vida en Cristo es una vida de esperanza? Es una vida llena de esperanza. Si hay aflicción, si hay tribulación. Mira, antes de seguir en Romanos, acompáñame a 1 Tesalonicenses capítulo 1. 1 Tesalonicenses capítulo 1 es una carta a una iglesia que estaba en Tesalónica. Y Pablo le escribe a esta iglesia de Tesalónica y recuerda el momento en que se conocieron, el momento en el que él fue y les habló de Cristo. Miren lo que dice en el verso 6 de 1 de Tesalonicenses capítulo 1. Y vosotros veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo, ¿qué dice? La palabra. ¡Qué increíble! La iglesia en Tesalónica recibió la palabra. Pero mira lo que dice, en medio de gran tribulación. Pero la recibieron, ¿cómo dice? Con gozo del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué contraste! Una gran tribulación, en medio de esa gran tribulación, pero ellos tenían gozo del Espíritu Santo por haber recibido la palabra. Acompáñame al libro de Hechos para ver cómo fue esa gran tribulación y a ver si se nos antoja, ¿no? Mira lo que dice en Hechos 17, en el versículo 3. Pablo llega a Tesalónica y sucede esto. Declaraba y exponía por medio de las escrituras de la palabra de Dios que era necesario que el Cristo, ¿qué dice? Padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Qué sucedió? Verso 4. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Hubo una respuesta hacia la predicación de Pablo de cómo Jesús es el Cristo. Pero el verso 5 empieza a ponerse medio turbio. Esto es lo que Pablo le dice en medio de gran tribulación. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante la autoridad de la ciudad. Esto es hardcore, ¿me explico? Entraron a la casa y sacaron a este cuate y lo llevaron directo a la autoridad, al gobierno, y gritando estas palabras: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Qué increíble, es en medio de esa gran tribulación. Hay gozo en el Espíritu Santo, pero hay padecimiento y hay tribulación. ¿En serio? Es como si el día de hoy dijéramos: ok, entrégale tu vida a Cristo, ven a Cristo, Él te dará vida eterna. Y además te vamos a regalar gratis una Biblia, tu tarjeta de bienvenida, ¿no? Un CD para que entiendas lo que ha pasado, y pasa también por tu tribulación.
por tu aflicción, porque se va a poner rudo. ¿Entiendes lo que está diciendo? ¿Qué? O sea, de repente en Romanos capítulo 8 está así. O sea, sí, somos hijos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Verso 18, pero tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo, del tiempo presente, aflicciones, padecer, ¿en serio? ¿Quién va a querer venir? O sea, ¿para qué predicar a Cristo cuando todo parece ponerse en contra cuando lo recibes? Por esto del final en el verso 17. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué dice? Glorificados. Eso es lo que esperamos. Eso es lo que nos hace predicar a Cristo. Saber que un día seremos glorificados, seremos participantes de su gloria. Esto es interesante, participar de su gloria, ¿no? Aquí es lo que me dice, juntamente con Él seamos glorificados. Mira lo que dice el verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, no se pueden comparar con ¿qué? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Jesús, acompáñame a Juan capítulo 17. Esto lo estábamos meditando justo este lunes, escuchando a un pastor hablar acerca de esto. El pastor Bob Caldwell. Lo vimos en una enseñanza que dio a algunos pastores. Los lunes de repente nos juntamos y ponemos un video y aprendemos de esa manera. Somos discipulados de esa manera aquellos que están sirviendo en el área de pastoral. Y él hablaba acerca de la gloria de Dios y decía estas palabras y te lo quiero compartir así rápidamente. Mira lo que dice Juan 17:22. Es Jesús orando al Padre, hablando de sus discípulos, y dice así en el verso 22: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea, Jesús está diciendo, esa gloria que tú me has dado, yo se las he dado, ¿no? Yo les he podido dar esa gloria. Verso 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Porque el mundo, dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esta es la gloria de Dios. Poder entrar en esta relación con Dios de amor. Jesús se atreve a decir, ¿cómo los has amado? Como a mí me has amado. Así también, como a mí me has amado, así también tú los amas a ellos. Esa es la gloria de Dios. Es increíble, pero esa es la realidad. Jesús está hablando al Padre. ¿Y Jesús quién es? Dios. ¿Y el Padre quién es? Dios. Y está Dios hablando con Dios y diciendo que hay una relación de amor entre ellos. Y Jesús está diciendo, yo quiero que participen de esa relación de amor. Al final de todo, lo único que va a permanecer es esa relación de amor. Lo único que va a permanecer. Mira lo que dice en el versículo 23 de aquí de Juan 17. Verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Mira esto, que donde yo estoy, Jesús dice, ellos también estén conmigo, para que vean qué cosa, mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esta es la gloria. El poder ver el amor que hay entre el Padre y el Hijo, el amor que ha permanecido desde la fundación del mundo. Jesús dice, todo va a perecer, la esperanza y la fe van a dejar de ser, pero el amor nunca dejará de ser. Espérame. La esperanza y la fe van a dejar de ser. Pues claro, cuando estemos delante de Dios, ¿vas a necesitar fe? No, porque lo vas a ver, vas a estar viéndolo cara a cara. Fe es la convicción de lo que no se ve. ¿Vas a tener esperanza cuando estés delante de Él? No, porque ya llegaste. La esperanza la tienes hoy para estar con Él. Pero el amor va a permanecer. Y esa es la gloria. De repente, en Romanos capítulo 8, Pablo está diciendo, las aflicciones del tiempo presente no se comparan, no tienen comparación con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Participar de su gloria, de su amor, de su relación eterna. ¿Por qué lo predicamos si Jesús
habla acerca de negarse a sí mismo, de padecer. Si Pablo dice, vendrán aflicciones. Si Pablo dice, padecerán juntamente con él. ¿Por qué lo predicamos? Porque es la verdad. Porque Jesús es la verdad. Porque sin él estamos muertos. ¿Recuerdas lo que vimos en Romanos capítulo 8, en el versículo 6 al 8? Que aquel que está en la carne, el ocuparse de la carne es muerte. Que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Que el versículo 8 me dice que los que viven según la carne sin Cristo no pueden agradar a Dios. Porque esta es la realidad. Sin Él estoy muerto y con Él tengo una esperanza. Es una vida de esperanza, ¿no? Pero mientras esperas, unos amigos se iban a casar, ¿no? Pero estaban bien chavitos, ¿no? Entonces fue él con los papás de ella y le dijeron, me quiero casar con tu hija. O sea, ella tenía creo que 16 años. Ellos dijeron, estás loco. ¿Qué te vas a andar casando con mi hija, no? Bueno, no le dijeron eso. Pero le dijeron, ¿sabes qué? Tienes que esperar. Y entonces tuvo que esperar. Pero 1 mes, 2 meses se convirtieron en 1 año, 2 años. Y luego 3 años. Y llegó el momento de casarse. Y de repente había en él un versículo. Es este, Proverbios capítulo 13, versículo 12. Y me resulta un versículo muy interesante y alrededor de esto de esperar, también muy interesante y que encaja en lo que estamos aprendiendo hoy. Proverbios 13, versículo 12 dice, la esperanza que se demora, o sea, la esperanza que no llega, ¿qué dice ahí? Es tormento del corazón. La esperanza que tarda en llegar es como un tormento al corazón. La esperanza que se demora es tormento al corazón, tormento del corazón, trae dolor. Es por eso que cuando llegas a Romanos capítulo 8, te dice, ¿sabes qué? Las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Mis ojos tienen que estar en esa gloria venidera para soportar este padecimiento del día de hoy, ¿no? Pero mientras tanto, ¿te acuerdas la palabra que se repitió una y otra vez mientras lo leía? Gemimos. La creación gime, nosotros gemimos y el Espíritu Santo también gime dice ahí, con sonidos indecibles. La espera causa tormento en nuestro corazón. Llegará un momento, mira lo que dice en Romanos capítulo 8, verso 18, en que la gloria venidera se manifieste, dice ahí, en nosotros, en nuestro cuerpo. Un comentarista dice esto, quedaremos incluidos en la irradiación de la gloria venidera que hará desvanecer los sufrimientos presentes. Es increíble. Se va a manifestar en nosotros su gloria, en nosotros. Mira lo que dice el verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Una vez más la palabra manifestar. ¿Qué significa manifestar? Se va a revelar en nosotros. Sucederá algo que será glorioso porque es de su gloria. Mira lo que dice en 1 de Juan capítulo 3. Alrededor de este hecho, manifestar a los hijos de Dios, la gloria manifestándose en nosotros. 1 de Juan 3 versículo 2 me dice así, amados, ahora somos, ¿qué cosa dice? Hijos de Dios. Es lo que me dijo Pablo acá, ¿no es así? Tenemos el Espíritu de Dios, somos hijos, somos herederos. Dice aquí, ahora somos hijos de Dios. Y dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, ¿qué dice? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Algo va a suceder y va a ser glorioso. Cuando Él se manifieste, se manifestará en nosotros la gloria de Dios. Mira lo que dice en Colosenses capítulo 3. En Colosenses capítulo 3 versículo 4 me dice de esta manera, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también, ¿qué dice? Seréis manifestados con Él ¿en qué? En gloria. Algo va a suceder. Filipenses capítulo 3 versículo 21, mira lo que dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo ¿de qué? De la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas.
algo va a suceder. Nuestro cuerpo será transformado. La gloria de Dios se va a manifestar en nuestros cuerpos. La creación entera está esperando y aguardando ese momento, la manifestación de los hijos de Dios. Algo que no veo el día de hoy, pero que tengo que estar, ¿qué? Esperando. Algo que tengo que estar esperando. ¿Cómo va a suceder? La verdad es que, pues no lo sé, ¿no? Si lo supiéramos, pues sería muy chafa, ¿no? En ese sentido, ¿no? Decir, no, pues ya sé qué va a suceder, ¿no? Pero en realidad no lo sabemos. O sea, Pablo dice, entonces, ¿qué cuerpo recibiremos? ¿Cómo seremos? ¿No? Y Pablo dice, a ver, o sea, tú siembras una semilla y ¿qué sale? ¿Una semillota? No, ¿qué sale? Un árbol. ¿No es así? Así nuestro cuerpo será sembrado mortal y saldremos inmortales, corruptibles y saldremos incorruptibles. Se va a manifestar la gloria de Dios en nosotros. En 1 Corintios 15, versículo 52, sí me dice una cosa. Dice ahí, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos, ¿qué dice? Transformados. Eso va a ser increíble. Y lo más impresionante es que va a salir así. ¿Puedes abrir y cerrar tus ojos? Hazlo. Así. Dices, no, quería que durara más. Va a suceder un abrir y cerrar de ojos y nuestro cuerpo será transformado. Es algo que tengo que esperar. La vida en Cristo es una vida de esperanza. Estamos esperando ese momento. Ya somos salvos por el poder del Evangelio. Estamos siendo santificados, pero llegará un momento en que seremos glorificados y nuestro cuerpo será semejante al de la gloria suya. Mientras tanto, esperamos. Mira lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 19, porque la creación está esperando esto. Y mira de qué manera está esperando esto. Dice, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esta palabra anhelo ardiente me llamó la atención, un anhelo ardiente. Bueno, significa esto, vigilar ansiosamente con la cabeza hacia adelante en actitud anhelante. ¿Te lo imaginaste? ¿Pudiste imaginártelo? Es una persona que está esperando así, con la cabeza al frente y esperando a que se manifieste, a que llegue el momento. Anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. Ahora dice, es increíble, anhelo ardiente de la creación es el aguardar. ¿Y sabes lo que significa aguardar? Esperar hasta que llegue. O sea, la creación entera tiene su rostro hacia el frente esperando a que llegue ese momento y va a esperar hasta que llegue. La creación, todo lo creado. Entre ellos estamos nosotros, ¿no es así? Somos su creación. Pero toda la creación, todo lo creado está esperando este momento. Cuando Dios creó todas las cosas, en Génesis 1:31 dice que vio lo que había hecho y vio que todo era bueno en gran manera. La creación estaba en una completa bondad, todo era bueno y dice, y era bueno en gran manera. Pero de repente aquí me habla de esta creación que está anhelando ese momento. ¿Y por qué lo anhela? Porque la misma creación ha sido afectada. Y ahorita te voy a decir por qué fue afectada. Pero afectada ¿de qué manera? Mira lo que dice el verso 20. Porque la creación fue sujetada ¿a qué dice? A vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. ¿Qué significa la palabra vanidad? La palabra vanidad significa inutilidad. En un diccionario dice, se refiere a la incapacidad de alcanzar su propósito. Dios creó la creación con un propósito y el día de hoy está incapacitada para llevar a cabo esa función, ese propósito. En otra versión dice, la creación perdió su verdadera finalidad. Y así es. Por eso está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero no solamente eso. Mira lo que dice en el verso 21. Porque también la creación misma será libertada de la, ¿qué dice? Esclavitud de corrupción. A la libertad, ¿qué dice? Gloriosa de los hijos de Dios.
¿Por qué la creación está esperando? No solamente porque esta inutilidad que tiene el día de hoy, sino porque está esclava a la corrupción. ¿O no es así? La verdad es que todo a nuestro alrededor está en continua corrupción, y está esclavizada a esa corrupción. Toda la creación, tú lo puedes notar conforme vas avanzando en años. Tu cuerpo empieza a corromperse y ahora, ya no entiendo por qué mis tobillos me duelen cuando despierto y mis rodillas, ¿no? Y vas al espejo y dices, ¿qué pasó con mi cara? ¿No? ¿Dónde está esa belleza? No, no es cierto. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? La creación entera está esclavizada, no va hacia otro lado, no va hacia la perfección, va hacia la corrupción. Y la creación está expectante con el rostro al frente, esperando que nuestros cuerpos sean transformados al de la gloria del Señor. Está en esclavitud. Pero mira esto también, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con ¿qué? Dolores de parto hasta ahora. La creación entera está en un tremendo dolor. Ahora, yo no puedo ni podré en mi vida sentir dolores de parto. Es obvio, soy hombre, ¿verdad? Pero una vez estaba en Cuernavaca. Se ríe, ¿por qué se ríe? Una vez estaba en Cuernavaca yo y empezó un dolor que yo podía reconocer de 16 años atrás, ¿no? De 15 años atrás. Cuando yo tenía 16 años, de repente estaba viendo la televisión y me dio un dolor aquí en la espalda, así como que, ay, híjole, órale. De la nada un dolor así de, ay, caray, qué raro dolor, ¿no? Y estaba viendo la tele y dije, a lo mejor me sentí chueco, ¿no? En la noche me despertó un dolor tremendo, que desperté a un amigo que vivía al lado de mi cuarto en mi casa y lo desperté y le dije, me llevas al hospital ya, no aguanto el dolor. Y entonces dice, ¿y tus papás? No, les toqué a la ventana a mis papás y les dije, oigan, voy al hospital, ahí me alcanzan. Y ellos, ¿qué? Voy al hospital. Bueno, ese mismo dolor me dio en Cuernavaca, ¿no? Hace algunos años atrás, hace como 10 años atrás. El mismo dolor. Cuando tenía 16 años tuve piedras en el riñón. Ese fue el dolor. Una piedra que estaba en el riñón se bajó al uretero, que es la parte que comunica hacia la vejiga, y tenía un dolor tremendo. Y de repente estaba en Cuernavaca y otra vez comenzó ese dolor. Y dije, no puede ser. O sea, en aquella época mi papá tenía seguro, me operaron y listo. Pero en esta época no tengo seguro, ni trabajo, ni nada. O sea, seguro voy a tener que expulsar esa piedra porque no me van a operar ni de broma. Y entonces de repente empezó el dolorcito. Entonces fui con un doctor y el doctor me vio y hay un golpe que te da en la espalda que te demuestra que es precisamente un dolor de piedra de riñón. Entonces me tocó y le dije, no, si es una piedra, sí es, ¿no? No tienes que volverlo a checar, sí es. Entonces él me dio un medicamento. Fui al medicamento y qué raro medicamento, que me dijeron, no se lo puedo vender. Y yo, pues tengo la receta. No se lo puedo vender, es medicamento restringido. Me vieron cara de drogadicto o algo así y no me la quisieron vender. Pero de repente, otra vez, en la noche, me empezó el dolor. Levanté a mi esposa y le dije, párate ya. Y me dice, párate ya? O sea, vamos al hospital, vamos a donde sea. Mi idea era, no, ir a un hospital va a ser muy caro, no tengo dinero. Y entonces fui a una farmacia y me paré en la farmacia. Me da esta medicina, no se la puedo dar, me la da, no sé, y no lo pude convencer. Entonces fuimos a la Cruz Roja y en la Cruz Roja le dije, miren, ya me dieron déjeme hacerle el golpecito. No me vas a tocar tú, porque yo te voy a tocar a ti. Es una piedra, me pones y me puso el medillo. Y me dijeron, el dolor de piedras en el riñón es como el dolor de parto. Ok, ya entendí un poquito acerca de eso, el dolor de parto. Pero a mí me sale una piedra. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Los dolores de parto, ¿qué traen? Un bebé, felicidad, gozo. La creación entera está con dolores de parto, porque algo bueno viene, algo increíble y glorioso viene. ¿Entienden lo que estoy diciendo?
La creación entera está expectante, esperando a que llegue ese momento. La creación entera, dice el verso 20, tiene esperanza. La creación entera está esperando esa libertad gloriosa. ¿Y que dice? Gime con dolor. Gemir es un sentimiento interno, inexpresado, un dolor que no sale de la boca. ¿Y gime por qué? O sea, ¿por qué la creación está en corrupción? ¿Por qué la creación está sujeta a vanidad? ¿Por qué está esclava a la corrupción? ¿Por qué la creación tiene sus dolores de parto? La respuesta es el pecado. Génesis capítulo 3 narra el momento en el que el hombre desobedece a Dios y trajo dolor a la creación. El mismo Dios habló a la mujer y a la mujer le dijo: a partir de ahora, por el pecado, habrá dolores cuando des a luz. Al hombre le dice: ahora tendrás que sudar para ganar el sustento. A la creación le dice: ahora saldrán espinos y cardos de ti. El pecado afectó todo. El pecado afectó todo. La creación entera está esperando ese momento. Mira lo que dice en el versículo 23. Dice: no solo ella gime, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué lo espera? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, dice, lo aguardamos. La creación entera está con dolor, pero dice aquí: nosotros también gemimos. Hay un dolor ocasionado, ¿por qué? La primera razón la encuentro ahí en el verso 23, porque tenemos las primicias del Espíritu. ¿Alguien tiene las primicias del Espíritu? ¿Alguien ha sido lleno del Espíritu Santo? Estoy hablando de realmente tocado por el Espíritu y que de repente te llena esa paz que te inunda, que no entiendes por qué tienes esa paz, pero hay una paz profunda en ti. Algo que te dice: has sido perdonado, ahora eres un hijo de Dios. Este espíritu de adopción, no de esclavitud, sino de adopción, y que de repente, con llanto en los ojos, dice: Señor, gracias por haberme perdonado, gracias por salvarme, gracias porque ahora soy tu hijo. ¿Alguien ha sentido eso? Aquel que tiene las primicias del Espíritu gime porque ha probado algo de lo cual no puede. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Porque lo has probado, porque Dios te ha dado una pequeña probada de lo que es estar enfrente de su presencia, una mínima. Solamente has vislumbrado lo que realmente va a suceder cuando estemos delante de Él. Su Espíritu en nosotros, su Espíritu en nosotros nos hace pensar en otras cosas. ¿No es así? ¿Cambió tu forma de pensar cuando viniste a Cristo? De repente ahora pensabas en las cosas espirituales. El que es espiritual, el que es del Espíritu, se ocupa de las cosas del Espíritu. Y el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y es increíble, porque a la par de la aflicción de la que hablamos al principio, ¿recuerdas? Hay una paz increíble. De repente, me corrieron. Gloria a Dios, está increíble. Y te voltean a ver: ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que increíble? Te corrieron. Sí, es increíble. Dios tiene un plan para mí. Este es el plan de Dios. Y todos te voltean como bicho raro, así de: ¿qué le pasa a este loco? Es el Espíritu Santo en mí. Las circunstancias son difíciles, pero hay una paz en tu corazón, porque el Espíritu puede hacerte clamar a Dios y decir: Abba, Padre. Y nosotros probamos un poquito de eso y deseamos más, como Moisés, que Dios le habló y todavía le habla y vive algo que es fenomenal e increíble. ¿Y qué le dice Moisés a Dios? Muéstrame tu gloria. No me es suficiente, muéstrame tu gloria. Hay una canción de un grupo que se llama En Espíritu y en Verdad, que hemos cantado aquí, que llega un momento en que dice la canción: no me quiero conformar, he probado y quiero más. Aquel que ha probado del Espíritu está esperando ese momento. La Biblia me dice, y rápidamente te lo digo así, Efesios capítulo 1, 13 y 14, que he sido sellado con el Espíritu Santo. Y que ese sello del Espíritu Santo, ese Espíritu, son las arras de nuestra herencia. Las arras es como la garantía.
El Espíritu Santo en mí me garantiza de que soy su hijo y de que un día estaré delante de Él. El Espíritu Santo Dios nos lo ha dado. Me dice en 2 de Corintios capítulo 1 en el versículo 2. 2 de Corintios capítulo 1 versículo 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En el verso 22 me dice, es Dios el que me ha dado de su Espíritu. Pero mira lo que dice 2 de Corintios 5 en el versículo 2. Dice, y por esto también, ¿qué dice? Gemimos. Wow, es la misma palabra en Romanos. Gemimos. Por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Pablo está hablando de tabernáculo como este cuerpo. O sea, si tú estás en este cuerpo, estás gimiendo. ¿Por qué? Porque los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Porque este cuerpo, tú y yo sabemos, es mortal. Pero llegará un momento en que esto mortal será absorbido por la vida. Dice en el verso 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado, ¿qué cosa? Las arras del Espíritu. Dios ha dado su Espíritu. Y esa es una primera razón que veo por la cual gemimos. Porque si hemos probado eso, estamos esperando que un día estemos delante de Él. En Efesios 1:14 otra vez, dice, nos ha dado las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Sabías que yo ya tengo un lugar allá? ¿Sabías que tú ya tienes un lugar allá? Pero de repente, ¿y cuándo voy a llegar? Cuando Dios quiera que llegues, pero vas a llegar. Pero ¿cómo estoy seguro de que voy a llegar? Su Espíritu en ti, la garantía de que ese lugar ahí está reservado para ti. En Romanos 8, versículo 23 me da más razones acerca de por qué gemimos. Dice ahí en el versículo 8, estamos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Estamos esperando ese momento, por eso gemimos. Mira lo que dice en el verso 24, porque en esperanza fuimos salvos. ¿Cuál es esa esperanza? Esa esperanza es Cristo. En Tito 2:13 me lo dice, es Cristo. Y me encanta el final del versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, que dice, lo aguardamos. Hay un momento en la vida de Jesús que me llama mucho la atención y es un momento crucial, fuerte. Solamente 2 palabras en ese versículo. Es Juan 11:35. Dice, Jesús lloró. Es esto, derramó lágrimas. Jesús lloró. Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Qué está sucediendo en ese capítulo? Lázaro está muerto, está en la tumba. Sus hermanas, cuando llega Jesús a Betania, le dan el informe y le dicen, Señor, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. No era un reclamo, era decir, tú eres vida, tú eres el que da vida. Si tú hubieras estado aquí, no se hubiera muerto, pero ya está muerto. Y Jesús les dice, llévenme a donde está. Y lo llevan delante del sepulcro. Y estando delante del sepulcro, le dice, muevan la piedra. La hermana de Lázaro, Marta, le dice, Señor, ya huele mal. Ya fueron 4 días que está ahí adentro. Y entonces Jesús dice que en esa escena Jesús lloró. Jesús lloró. No es la misma palabra gemir, pero da a entender ese mismo sentimiento. Es más, dice que los demás lo voltearon a ver y decían unos, híjole, mira cuánto lo amaba. No tengo duda de que Jesús amaba a Lázaro, pero no estoy de acuerdo en que esa sea la razón de por qué lloró. No lloró porque lo amaba. ¿Por qué? Porque estaba a punto de verlo de nuevo. ¿Por qué? ¿Qué hizo Jesús? Lo sacó de la muerte, resucitó Lázaro. Entonces no era que lo extrañaba, ay, no lo voy a volver a ver. Lo vas a ver en un momento. Jesús no está llorando por eso, ¿no? Y Jesús no está llorando porque esté muerto en ese sentido, porque está a punto de revivirlo. ¿Por qué llora Jesús frente a la tumba? Porque la muerte es la consecuencia del pecado. Y Jesús vino a pagar nuestros pecados para librarnos ¿de qué? De la muerte. Y está frente a aquello que viene a vencer. Está frente al dolor que tú y yo sentimos cuando vivimos en este mundo. ¿O a poco no tienes dolor?
Está frente a la angustia y el temor y el miedo que vivimos día a día por la consecuencia del pecado. Y él sabía que venía a eso, él sabía que Lázaro iba a salir de la tumba, pero el Señor lloró. Dice que en momentos después, dice que se conmovió profundamente el Señor. Y esto es, se estremeció por dentro. Gemimos. El Señor gimió frente a la tumba de Lázaro. Pero antes de ir para allá, Romanos ha sido maravilloso, no ha sido así. Encontrar cosas como estas, encontrar cosas como en Romanos capítulo 6, 7, ¿no? Donde hay esta lucha entre la carne y el espíritu. Escuchar a Pablo decir, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ha sido muy impresionante. Y la verdad es que muchos de nosotros nos hemos identificado y decimos, sí, eso es lo que estoy pasando, eso es lo que está pasando en mi vida, ¿no? Pero de repente hemos hablado mucho de, entonces, ¿qué hace el cristiano, no? El cristiano, ¿qué es lo que debe de hacer? Pues el primer mandamiento, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es lo que Dios me ha llamado a hacer. Dice que si hago esto, ¿no?, estaré cumpliendo la ley. Y no es que el cristiano tenga que cumplir la ley para ser salvo, pero se espera que el cristiano ame a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Mi pregunta es, ¿lo puedes hacer? Ouch. ¿No? O sea, en serio, ¿lo puedes hacer con toda tu mente? 24 horas al día tu mente está pensando en el Señor. ¿Respuesta? No. ¿Con todas tus fuerzas? La verdad es que comienza la mañana y ya estás cansado. Y dices, no puede ser. Yo me acosté para dormir, para tener fuerza, y levanto y estoy cansado. No puedo amar a Dios con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. O sea, lo intentamos, ¿no es así? Lo buscamos, pero llegará un momento en que tendremos un corazón nuevo, una mente nueva, una fuerza nueva, y que lo podremos hacer. ¿No gimes porque llegue ese momento? Gemimos. Y gemimos porque el Espíritu está en nosotros, gemimos porque sabemos que seremos redimidos completamente, pero también gemimos porque estamos esperando el momento en el que con toda nuestra fuerza, toda nuestra mente, toda nuestra alma, todo nuestro corazón, amemos al Señor. Y ¿sabes qué? Llegará el momento. Y ese momento es el que dice aquí en Romanos 8, versículo 25, con paciencia lo aguardamos. Pero somos débiles. Mira lo que dice el verso 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra, ¿qué dice? Debilidad. Somos débiles. Pero qué maravilla, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, ¿qué dice? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. No solamente gime la creación, no solamente gemimos nosotros, el Espíritu Santo gime cuando intercede por nosotros, cuando nos ayuda en nuestra debilidad. Verso 28 dice, 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué maravilla que el Espíritu Santo intercede conforme a la voluntad de Dios y no conforme a mi voluntad. Porque si no estaría pidiéndole un carro rojo, le estaría pidiendo dinero, le estaría pidiendo cualquier cosa. Pero Él está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y entonces, hay aflicción en el tiempo presente, pero no se puede comparar con la gloria venidera, con el momento en que nuestro cuerpo sea glorificado, sea transformado, seamos semejantes al cuerpo de su gloria. Y estamos esperando ese momento, y ese momento sucederá cuando Él venga por nosotros. Y la pregunta es, ¿y vendrá? ¿Vendrá por nosotros? O sea, cuando comiences a dudar si vendrá por nosotros, pregúntate si vino la primera vez. ¿Vino? Sí. ¿Y vino por qué? Cumpliendo una profecía, porque fue hablado y profetizado por largos años que el Mesías iba a venir de una manera y vino de esa manera. ¿Vendrá otra vez? Claro que vendrá. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Sabes qué? Acomódate más o menos así. Estira tu cabeza y anhela ardientemente la venida del Señor, porque ese será el momento en que en un
abrir y cerrar de ojos, al sonido de la trompeta, esto mortal se va a vestir de inmortalidad, esto corruptible se va a vestir de incorruptible, lo mortal será absorbido por la vida y la creación entera está esperando ese momento. Nosotros debemos de esperar ese momento. La vida en Cristo es una vida de esperanza.